Hola, soy Carlos Mampel. Esta ocasión vamos a hacer una demo de verano con tartas y especialidades de verano utilizando diferentes productos de Sosa Ingredients, de los que más utilizo, y nuestra primera elaboración va a ser una elaboración muy simple, que es una horchata de avellanas. Para ello necesitamos azúcar muscovado, harina tostada de avellanas, pasta de avellanas, agua muy fría, un poco de chantana o gel espesa y naturemul, también un poco de leche de avellanas. Vamos a colocar primero la mitad del agua en nuestro vaso mezclador. Pondremos también el naturemul, que nos va a ayudar a emulsionar toda la parte acuosa con la parte grasa de la avellana. La harina tostada de avellanas, es importante que sea tostada porque nos va a dar mucha intensidad de sabor. El azúcar muscovado, podríamos hacer con azúcar sacarosa normal, pero nos va a dar menos color y demasiado dulzor. La pasta de avellanas. Y vamos a emulsionar toda la mezcla. Ya tenemos emulsionada nuestra primera parte de ingredientes. Sin parar la mezcladora, añadiremos la leche y el resto de agua. Leche de avellanas. Y el agua fría. La cantidad de agua va a ser la que nosotros deseemos, dependiendo de lo líquida o densa que nos guste la horchata. Es verdad que con más agua es un poco más fluida, pero coge más frío y es mucho más refrescante. Una vez mezclado todo, dejaremos reposar la mezcla en frío para que la avellana tostada se hidrate, deje su sabor en el último proceso. Pasamos ahora al frigorífico y luego pasaremos para colar la horchata. Añadiremos el gel espesa para mantener un poco la estabilidad y un poco más de densidad. Pero ya digo, la densidad va a depender del gusto de cada uno en poner luego un poco más de agua o un poco menos. Sí que es importante echar el gel espesa porque nos va a ayudar a mantener la horchata estable, es decir, no con el paso de las horas se va a ir el sólido en el recipiente, en el fondo, y vamos a ver una parte de diferente color, sino que va a mantenerse totalmente estable el color en la botella. ¿Veis? Ya con el sólido de la avellana y el azúcar y el naturemul ha cogido cierta densidad. Echamos la chantana o gel espesa, depende de lo que estéis habituados a usar. En este caso yo estoy usando gel espesa porque la precisión en el pesado no tiene que ser tan exacta como la chantana, Pues ya tenemos el gel espesa integrado en la mezcla y la mezcla más estable. En este caso voy a llenar unos tarros de cristal para que la gente se pueda llevar a casa. Y guardar en la nevera para beberla bien fría. Pues ya tenemos nuestra horchata de avellanas preparada. Ahora la vamos a meter en fresco para que se enfríe bien y luego la vamos a probar. Espero que os haya gustado una elaboración tan sencilla, tan rápida, pero tan fresca y para mí tan buena, porque me encantan las avellanas. Espero que os haya gustado. Vamos a seguir ahora con la siguiente elaboración. Bien, vamos a preparar ahora la receta de la tarta fina de gelé d'hibiscus con un aguacate dulce con fresas. Primero tenemos que dejar una noche en infusión
las fresas, para hacer la gelée, las fresas congeladas y las flores de hibiscus secas dentro de agua. ¿Qué va a pasar? El agua va a hidratar las flores, el sabor de la flor va a pasar al agua y las fresas congeladas, al descongelarse, van a ir rompiendo la fibra y el agua de las fresas, del agua de vegetación de las fresas, va a pasar también al agua. Y vamos a necesitar esta agua con sabor a hibiscus y fresas para hacer nuestra gelée. Y para ello, primero que todo, vamos a sacar tanto las fresas como las flores, vamos a colarlo para tener el agua. Vamos a añadir el azúcar, muy fácil, ¿eh? La gelatina en polvo de 220 blooms, vamos a dejar que se hidrate un poco y luego vamos a llevar toda la mezcla a ebullición. La gelatina ya está hidratado, voy a añadir el agar-agar, todo a temperatura ambiente. Vale, me es más fácil disolver el agar-agar en el líquido con una varilla para disolver todo el polvo del agar-agar, pero luego estos líquidos con gelificantes, cuando los empecemos a calentar, hay que hacerlos con una espátula, porque si no vamos poniendo con la varilla a la varilla, los gelificantes empiezan a actuar y recogen aire. Este aire produce una espuma encima que cuando tenemos la gelée no es translúcida, sino que queda como una baba de aire en la superficie y es malo de comer o hay que quitarlo. Y nada, a la que arranque el hervor ya podemos verterlo, en este caso sobre un sirpat con laterales y dejar en el frigorífico para que gelifique. Lo repartimos en el sirpat. Vamos a dejar que gelifique aquí porque gelifica muy rápido. Al llevar a agar-agar gelifica en caliente y luego lo moveremos al frigorífico para que termine de enfriar y poder cortar las piezas que necesitamos para montar la tarta fina. Tenemos las bases de sablé de tonka ya cocidas, el gelificado de hibiscus también ya frío y gelificado. Vamos a cortar unos discos y con cuidado los colocaremos sobre el sablé. Vale, siempre coloco la gelée por la parte superior directamente sobre el sablé porque es la parte menos húmeda. Ya ha cogido un poco de sequedad y no va a humedecer el sablé tan rápido. También podéis impermeabilizar el sablé con un poco de manteca de cacao o poner otro disco de chocolate y la gelée encima. Lo que sí podéis aprovechar es la gelée, todos los recortes, es decir, cuando tengamos todos los recortes, para volver a aprovechar, ponéis unas gotitas de agua, un poco más de agua, y lo volvéis a hervir y volvemos a usarlo, ¿vale? Pero hay que poner agua porque al llevar agar-agar necesita licuarse un poco. Vamos a poner ahora el disco de chocolate inspiración fresas. Y encima del chocolate inspiración fresas pondremos nuestro guacamole. Guacamole dulce. También tiene la ventaja que al llevar Absolut Cristal le cuesta mucho más oxidar y se mantiene mucho más verde, ¿eh? Cubriremos ahora con unas cuantas fresas. El guacamole es bastante intenso, tiene un color verde bastante fuerte, porque como podéis ver en la receta, lleva un poquito de té verde también, ¿eh? Y vamos a terminar con unas hojitas de albahaca. Vale, y así queda terminada nuestra tarta fina. Y es una tarta muy finita, pero que tiene un diámetro bastante grande. Esta tiene 11 centímetros de diámetro, es decir, que es grande y es finita. Así que para comer, para mí lo bueno que tiene es que en cada mordisco comes todo. Espero que os haya gustado y vamos a pasar a la siguiente elaboración.
La esfera mojito. Primero que todo prepararemos la ganache montada de yuzu y montaremos el postre con el baba al ron, la ganache montada, y vamos a hacer también un baño chop de menta. Para empezar a hacer la ganache necesitamos calentar la parte de nata que tenéis en más poca cantidad, el azúcar, y vamos a hervir esta mezcla. Aparte tenemos la gelatina hidratando, el puré de yuzu, la cobertura inspiración yuzu y el resto de nata. La cobertura la vamos a dejar semifundida. Ya tenemos la nata hirviendo, añadimos la gelatina, la fundimos con la nata caliente y la verteremos en 2-3 veces sobre la cobertura semifundida. Vale, esta ganache montada es un poco peculiar porque al añadir el puré de yuzu actúa sobre la caseína de la nata y hace cuajar como si fuera un queso la mezcla, sin llegar a cortarla. Y me ayuda a tener una ganache menos gelificada, con menos chocolate también, pero que monta y queda muy cremosa. Vale. Añadimos la nata, primero una parte, fundimos. Añadimos el resto. Para ayudar a la buena emulsión de la mezcla, pasaremos el turmix. Una vez tenemos la ganache emulsionada, añadimos el resto de nata líquida y por último el zumo de yuzu, que es lo que va a hacer decantar un poco la proteína de la nata. No añadiremos el zumo de yuzu hasta que esté emulsionada la nata con la ganache base. Añadimos el zumo de yuzu y pasamos el turmix. Dejaremos reposar la ganache una noche en el frigorífico antes de montarla. Pondremos un poco de plástico film y guardaremos una noche en el frigorífico antes de montarla. Ya tenemos nuestra ganache que ha reposado toda la noche en el frigorífico. Veis que ya está más gelificada y más densa. Vamos a pasar ahora a montarla. Ya tenemos nuestra ganache montada, que tiene que quedar cremosa, no excesivamente montada, porque se podría llegar a cortar. Llenaremos nuestros moldes, en el cual en el centro vamos a colocar un baba al ron que ya tenemos preparado. Llenamos aproximadamente 2/3 partes del molde con la ganache. Con la ayuda de una cuchara repartiremos la ganache montada a los laterales del molde, dejando un pequeño espacio en el centro para colocar nuestro baba al ron. Colocamos ahora nuestro baba al ron. Y terminaremos de llenar hasta la superficie nuestros moldes con la ganache montada. Vamos a pasar a congelarlo y mientras congela vamos a preparar nuestro baño chop de menta. Que para ello necesitamos agua, un jarabe TPT, tanto de azúcar como de agua, el frizzy veggie gel, un poquito de colorante verde, menta picadita y vainilla. Ponemos el agua, el jarabe, la menta picadita, un poco de caviar de vainilla, añadiremos el frizzy veggie gel
y lo mezclaremos con una varilla sin calentar la mezcla para no tener espuma. Mezclo un poco todo, añadimos el Frizzy Veggie Gel, lo disolvemos en el agua y el jarabe y luego empezaremos a calentar el baño chop. ¿Vale? Simplemente que llegue a 82-85 grados es suficiente, ¿eh? No hace falta que hierva. Añadimos un poquito de color verde. Bueno, tenemos ya el Frizzy Veggie Gel disuelto en el agua y el jarabe. Vamos a empezar ahora a calentar la mezcla y como comentaba en la otra elaboración del gel de hibiscus, hemos disuelto con una varilla y vamos a calentar ya con una espátula. ¿Por qué? Porque lleva el Frizzy Veggie Gel, que es una mezcla de exfoliantes y espesantes que nos va a ayudar a poder bañar las piezas de mojito en caliente y por inmersión, por eso se llama baño chop, ¿no? De chop chop, y es un gelificante vegetal que nos evita que pueda tener sinéresis las piezas y las protege muy bien, ¿eh? Acaba de terminar la ebullición nuestro baño chop de menta. Vamos a cambiar de recipiente y sumergiremos en él nuestras esferas de mojito, que luego vamos a emplazar sobre un sablé. Sumergimos en el baño chop. Quitamos el excedente. Vamos a dejar que pierda un poco de frío para poder quitar las brochetas. Vamos a quitar con cuidado las brochetas. Colocaremos unas hojas de menta fresca para terminarlo. La ventaja de bañarlo con el baño chop de Frizzy Veggie Gel es que sin poner la menta, evidentemente, podemos seguir congelando las piezas sin que el baño haga sinéresis, ¿eh? Bueno, terminamos con el logo. Espero que os haya gustado y que os refresque el verano. Vamos a preparar ahora nuestra elaboración seguida, que es el sablé de Juliet. En este caso la receta que vamos a preparar es el cremoso de frambuesa. Para ello necesitamos gelatina hidratada, puré de frambuesa, azúcar y inulina. En este caso utilizo la inulina en frío porque voy mucho más rápido, se me disuelve mejor que la caliente, ¿eh? Ponemos el puré, añadimos el azúcar, añadimos la gelatina a la mezcla y lo calentamos todo prácticamente hasta fundir la gelatina, que va a fundir entre 26 y 28 grados. Vamos a rallar media haba tonka también. Y simplemente calentamos, ya digo, entre 28 y 30 grados para disolver la gelatina, ¿eh? No hay que hacer nada más, no hay que calentar demasiado porque añadimos inulina en frío, no necesita calor, ¿eh? Pero sí necesitamos disolver la gelatina. Con el fuego suave para que la gelatina se vaya fundiendo sin aportar demasiada calor a la mezcla, ¿eh? Bueno, ya tenemos la gelatina disuelta, añadimos fuera del fuego y con la ayuda de un Turmix la inulina en frío. Y rápidamente pasaremos el Turmix para que se integre bien en el líquido, en este caso la frambuesa. Mezclo un poco. Ya tenemos la inulina integrada en la mezcla. Vamos a buscar un dosificador y dosificar nuestro cremoso de frambuesa en un molde de silicona. Vamos a dejar hidratar en nevera unas 4 o 5 horas y luego lo vamos a congelar para desmoldear. ¿Ventaja de usar la inulina? Pues que no tenemos que usar ni huevos ni mantequilla para aportar cremosidad, porque nos la aporta la fibra, nos la aporta la inulina, sin necesidad de añadir sabores
que no nos interesan para nada. Yo aquí quiero sabor frambuesa y haba tonka, o sea que sabor a huevo, sabor a vacas de la mantequilla no necesito, y esto también me hace que la preparación sea más saludable, ¿eh? Sin grasa. Ya tenemos lleno nuestros moldes. Acordaros que hay que dejar hidratar la fibra que va recogiendo el agua en nevera, no congelar directamente. En nevera dejamos de hidratar, va hidratándose de la humedad, va recogiendo agua, y eso va a hacer que la cremoso sea mucho más estable y la fibra pues nos fijará el agua. O sea que vamos a pasarlo ahora a nevera. Vamos a seguir con nuestro sablé Juliet. Para ello necesitamos un sablé precocido o casi cocido. Verteremos el clafoutis de avellanas, de la cual tenéis la receta en el recetario y que es muy fácil de elaborar. Una vez tengáis el clafoutis, vamos a insertar unas frambuesas. Y terminaremos de cocer el clafoutis unos 14 minutos a 165-170 grados. Vamos a terminar de cocer nuestra tarta para luego terminarla. Bueno, ya tenemos nuestro sablé cocido con el clafoutis y las frambuesas. Vamos a extender ahora una pequeña capa de la mezcla de mascarpone y vainilla con un poco de azúcar. Simplemente la mezcla del mascarpone es mezclar, no hay que hacer nada más. Vamos a colocar encima de la tarta, encima de la crema, un disco de cobertura con albahaca. Es una cobertura que hacemos en la conchadora con albahaca liofilizada. Yo no la trituro en exceso, porque me gusta que se vean un poquito los puntitos de la albahaca. Me parece que es como más natural, ¿no? Menos coloreado. O sea, tenemos frambuesa, clafoutis de avellana, mascarpone con un toque de vainilla y el chocolate de albahaca. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es calentar un poco de napaix neutro, en el cual bañaremos el cremoso de frambuesa. Tenemos desmoldeado el cremoso de frambuesa, he calentado un poquito de napaix absolu con agua y vamos a bañar nuestras quenelles de cremoso. Quitamos las brochetas. Vale, vamos terminando nuestra tarta de frambuesas y avellanas con más frambuesas, unas hojas de albahaca, porque también lleva albahaca la tarta, un poquito de azúcar glass. Pues así queda terminada nuestra tarta Juliet. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima demo de esos ingredientes.